¿Qué tal? En este vídeo vamos a ver paso por paso una de las cosas que más me preguntáis, sobre todo por Instagram, cuando hemos hablado alguna vez de este proceso que utilizan las grandes fortunas, sobre todo los millonarios, principalmente cuando estamos hablando de grandes fortunas, grandes inversores, cómo consiguen, cuál es el proceso que siguen hasta no pagar impuestos, hasta pagar los mínimos impuestos posible y dentro de lo que llamamos elusión, es decir, hacerlo dentro de la legalidad, conseguir pagar los mínimos impuestos posible. No estamos hablando de evasión, que ya es y no pagar impuestos en algún momento determinado. Aquí lo que estamos diciendo es, utilizan aspectos legales, utilizan fórmulas legales para conseguir pagar los mínimos impuestos posible, incluso lo que hemos visto alguna vez de que consiguen aprovechar la deuda para no tener que utilizar su propio dinero y encima, al utilizar esta deuda, consiguen pagar menos impuestos todavía, ¿vale? Lo vamos a ver paso por paso, lo vamos a ver gráficamente en la pizarra y vas a ver que es algo muy sencillo, ¿vale? Igualmente en los comentarios me puedes decir todo lo que necesites y yo te lo intentaré contestar. Y sobre todo, si te gusta todo este tipo de contenido, antes de nada, no hace falta ni que te lo diga, ves suscribiéndote, ves dándole like, que esto es lo que más, sobre todo, nos ayuda a que esto lo pueda ver más gente, así que no voy a enrollar más y vamos a ello. Vale, aquí lo primero que tienes que entender de todo es que hay dos tipos de impuestos, ¿vale? Seguramente ya estás un poco familiarizado con esto, pero a la hora de pagar impuestos, vas a pagar impuestos principalmente digamos, dependiendo de cómo te venga ese ingreso, vas a pagar un impuesto o vas a pagar otro. Es decir, principalmente vas a pagar impuestos sobre lo que tú ingreses por tu trabajo, por el trabajo, ¿vale? Es decir, la nómina, principalmente, que este ingreso es el que, por aquí, por esta vía, es por la que ingresan prácticamente todas las personas, por la nómina que tú obtienes de tu trabajo, y luego están los impuestos, las taxes, pongo la T por taxes, que pagarías por los ingresos que obtengas de los beneficios de tus inversiones, ¿vale? Entonces, aquí la principal diferencia entre estos dos es que lo que tú pagas por los ingresos de tu trabajo, de tu nómina, normalmente lo que tú pagas de forma porcentual es mucho más de lo que pagas por los beneficios. Es más o menos el doble, más o menos aproximadamente, ¿vale? Vas a pagar en altas fortunas, sobre todo, esto es más que nada progresivo, ¿no? Cuanto más ingresas, más porcentaje pagas. Aquí también, lo que pasa es que los porcentajes son menos. En España, pues por ejemplo, esto suele estar entre un 19-26%, y esto pues puede estar desde el 19 también hasta el más del 50% puede superar, ¿vale? Por lo tanto, esto principalmente será alrededor del doble de lo que tú ingresas por tus beneficios. Es decir, que si tú ingresas 1 millón de euros, una gran fortuna ingresa 1 millón de euros, no es lo mismo, no le van a retener lo mismo si lo ingresa como trabajo, como su nómina, o si lo va a ingresar como un beneficio de su inversión, ¿vale? Si lo ingresa como beneficio de su inversión, va a pagar la mitad de impuestos que si lo obtiene como un ingreso del trabajo. Por lo tanto, aquí está la primera fórmula que utilizan, es que principalmente, seguramente ya te suene y lo hayas visto mucho, como estas grandes fortunas, principalmente estamos hablando pues de Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates, etcétera, nos estamos ya mirándolo a muy grandes fortunas, a millonarios que sobre todo tienen grandes porcentajes de su patrimonio viene dado por las acciones de su propia empresa. En este caso, estas personas lo que hacen es ponerse sueldos bajos. Es muy típico ver, sobre todo con Warren Buffett, es muy conocido como Warren Buffett tiene alrededor de un sueldo de aproximadamente, creo que son de $100.000 al año, ¿vale? Es decir, una persona que hace generar miles y miles y miles de millones de dólares cada año a su empresa, que la ha convertido en el imperio que es hoy en día, solo tiene un sueldo fijo de alrededor de $100.000 al año. Es decir, estos $100.000 al año sí que van a tributar como un ingreso del trabajo, porque realmente es la nómina que tiene Warren Buffett de esta empresa. Bill Gates tiene lo mismo, el propio Elon Musk también, Mark Zuckerberg también, algunos tienen más, algunos tienen menos, pero tienen un sueldo muy bajo en relación a lo mejor a otros directivos de la propia empresa. Este es el primer paso, por lo tanto aquí ya se están empezando a ahorrar lo máximo posible de esto. ¿Por qué? Porque el segundo paso es que su sueldo, la mayoría de su sueldo viene en acciones de la propia empresa, ¿vale? El sueldo es en acciones, ¿vale? Por lo tanto, la mayoría del patrimonio de estas grandes fortunas viene dado por las acciones de su propia empresa, de su empresa.
¿vale? Es decir, como siempre prácticamente cobran en acciones de su propia compañía, la mayoría del patrimonio que ellos tienen es prácticamente en acciones de su empresa. Según lo que valgan sus acciones en bolsa, pues en relación al número de acciones que tengan ellos, pues ellos, su patrimonio estará valorado en más o en menos, ¿vale? Por lo tanto, aquí, ¿qué tienen que hacer estas grandes fortunas si se quieren comprar, si quisieran comprarse, pues todos estos lujos, ¿no? Si quisieran comprarse, pues estas mansiones, estos famosos yates, aquí lo estoy dibujando un poco como puedo, ¿vale? Estos superdeportivos, imagínate que estos son superdeportivos, y aviones, aquí sí que te vas a tener que echarle un poquito de imaginación, porque esto es un avión, ¿vale? Imagínate que se quieren comprar todos estos lujos, ¿cómo lo harían? ¿Cómo tendrían que hacerlo? Obviamente con su sueldo no, porque cobran muy poco, pero tienen un gran patrimonio en acciones de su propia empresa. Para comprarse esto, lo que tendrían que hacer es vender acciones de su propia empresa, ¿vale? Y con lo que venderían, con lo que ganarían vendiendo acciones de su propia empresa, pagarían este impuesto, no pagarían el 40%, 50% aproximadamente, pagarían entre un 20 y un 25%, dependiendo del país, pagarían la mitad de lo que pagarían si lo hubieran cobrado por el ingreso del trabajo de su propia empresa, y en ese momento ya podrían comprarse estos lujos. Pero aquí es donde está el tema, no lo hacen todo así, es decir, esto no lo suelen hacer, no suelen vender acciones. Lo que suelen hacer es, aquí ya es donde entran, digamos, los propios bancos, donde entra un banco y aquí van y les dicen al propio banco que como ellos, cada uno de ellos tiene muchísimas acciones de su propia compañía, es donde hemos dicho que tiene todo su patrimonio, imaginaros que estos son las acciones de la compañía, hemos dicho, vale, yo, Warren Buffett, o Elon Musk, o Bill Gates, o lo que sea, digo, vale, me quiero comprar algún lujo, quiero comprarme una casa, quiero comprarme un coche, quiero comprarme lo que sea, o simplemente necesito dinero para mi día a día, ¿vale? ¿Qué hacen? En vez de vender acciones de sí mismo, de sus acciones, van al banco y le dicen, oye, préstame dinero, porque al final el banco se lo va a prestar siempre porque saben que son personas que no necesitan su dinero. Un banco te va a prestar siempre dinero cuando tú demuestres que no lo necesitas. Entonces, ellos demuestran que no lo necesitan porque tienen un patrimonio detrás. Y por lo tanto, ya saben, para el banco, ellos son solventes y le va a devolver ese dinero, o el banco piensa que tiene gran probabilidad de que le devuelvan su dinero porque son personas más que solventes, porque no necesitan ese dinero que le está pidiendo al banco. Por lo tanto, ya van a tener intereses más atractivos. Pero es que encima lo que hacen ellos es, aquí es donde entra el tema de dar como garantías acciones, es decir, en este caso, Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, etcétera, dicen, vale, mira, yo sé que tú te fías de mí y que por eso me das un interés más atractivo, pero lo que yo quiero hacer es, te voy a dar como garantía algunas de las acciones que yo tengo de mi empresa, te las doy como garantía, y tú, si hay algún momento, aunque yo sea muy solvente, pero si hay algún momento en el que yo no pudiera devolverte el dinero, tú tienes estas acciones que las puedes vender en cualquier momento y en ese momento hacer dinero, obtener un dinero y cobrarte de ahí lo que yo te he dejado de pagar. Por lo tanto, en este caso el banco, como le estás dando más garantías, estás pignorando, esto es lo que conocemos como pignorar acciones. Están pignorando una cartera y está diciendo, vale, yo esta cartera como no la voy a tocar, como son las acciones de mi empresa, no la voy a tocar, quiero que sigan subiendo a lo largo del tiempo, te las puedes coger una parte como garantías, tú me prestas, yo que sé, por ejemplo, pues $1.000.000 para comprarme lo que necesite de aquí, que hemos dicho, o lo que sea, para sus gastos del día a día, y con el tiempo ellos no han tenido que invertir, digamos, nada, no han tenido que vender ninguna de sus acciones, y este préstamo, ¿cómo lo van a devolver? Pues se lo ha prestado ahora. En vez de vender ahora mismo $1.000.000 en acciones para poder comprarse algo, lo que hacen es que el banco se lo presta, hemos dicho que le presta este $1.000.000, y a lo largo del tiempo ellos sí que van vendiendo pequeñas partes de acciones, van vendiendo pequeñas partes para ir repagando los intereses, digamos, que tienen que ir pagando de este préstamo. En lugar de venderlo todo de golpe en este momento, piden un préstamo y lo van pagando a lo largo del tiempo, y en vez de vender tantas acciones de golpe, lo que hacen es ir vendiéndolas poco a poco, y con eso van devolviendo el préstamo. Van pagando, primero se han ahorrado pagar todos estos impuestos, han pagado menos impuestos, luego en vez de pagar menos impuestos, en vez de pagarlos de golpe, vendiendo de golpe una parte de las acciones para comprarse algo, lo que hacen es pedirlo prestado y luego las van devolviendo poco a poco. ¿Qué pasa? Que si tú las vas devolviendo poco a poco, a lo largo del tiempo, como vas vendiendo pocas acciones,
Las otras, que si las vendieras en ese momento ya te quedas sin acciones porque las vendes y tienes que pagar impuestos, pero si las vas vendiendo poco a poco, eso te impide, eso te hace que puedas seguir, que las otras acciones que no has vendido sigan subiendo a lo largo del tiempo y tú simplemente vas vendiéndolas poco a poco en vez de vender muchas de golpe porque ya no vas a perder la oportunidad de que se sigan revalorizando en el tiempo, ¿vale? Entonces, eso es cómo hacen, cómo lo consiguen, cómo hacen con a lo largo del tiempo hemos visto que han pagado menos impuestos, pero es que encima, aparte de, por un lado, haberse ahorrado pagar los ingresos del trabajo. Lo que hacen es ingresar su sueldo en acciones para pagar cuando vendan acciones, ahí será, cuando venden sus propias acciones es cuando ingresan dinero, pero tienen que pagar, como hemos visto, la mitad aproximadamente de impuestos por ingresarlos por vía digamos, ingresos sobre beneficios, pero es que encima de todos estos intereses que tiene que pagar, tanto cada de estas fortunas, ¿no? Cuando piden ese préstamo tienen que pagar unos intereses cada mes, cada año, lo que sea, pues de todos estos intereses que van pagando a lo largo del tiempo, como se los pueden contabilizar como un gasto, entonces a la hora de llegar final de año y decir, venga, ¿cuántos ingresos has tenido este año? Pues has tenido los 100.000 de tu sueldo, yo que sé, cuántas acciones haya vendido, me lo invento, 300.000 acciones, en total tendrías que pagar unos impuestos por valor de 400.000, ¿no? Y sobre estos 400.000 que has ingresado este año, pues pagarías impuestos. Pero dices, no, he tenido unos gastos. ¿Qué gastos han sido? Pues los intereses. Los intereses que he pagado de intereses, me lo invento, 15.000 dólares. Pues sobre 15.000 dólares que ha pagado de impuestos, ahora no tendrá que pagar impuestos sobre 400.000, tendrá que pagar impuestos sobre 385.000. Por lo tanto, el hecho de que estos haya pagado intereses se los puede contar como un gasto, y el hecho de que se los cuente como un gasto hacen que tengan que pagar menos impuestos, ¿vale? Que el ingreso, en teoría, que hayan obtenido será menos porque han conseguido reducir, digamos, la factura fiscal gracias a que los intereses son deducibles fiscalmente porque se cuentan como un gasto, ¿vale? Así que espero que hayas entendido, espero que haya quedado claro. Si tienes cualquier duda, como digo, déjamelo en los comentarios, espero que paso por paso lo hayas visto bien. Tenemos un montón de vídeos, tanto en Instagram como en YouTube, en YouTube Shorts, como en el propio TikTok, donde hablamos de esto y otras cosas. Si te interesa, suscríbete tanto a este canal, danos un like sobre todo, que eso es lo que más nos ayuda, pásate para ver los otros vídeos, y como siempre, si no te gusta este contenido, pues ni te suscribas ni nada, pero nos vemos en el próximo vídeo.